Bien, me imagino. Hola, Felipe. Josefa. Hola, Jesús. Buen día. Hola, Baltasar. Hola, Carlos. Ya, vamos a continuar entonces con lo que dejamos pendiente el día lunes, que no es esto, es esto. Ahí sí. Ya. Eh, Pensé que habíamos avanzado más, no. Quedamos hasta aquí, no, pero bueno, no importa. Avanzamos hoy. Ya. Eh, bueno, lo último en la clase pasada era un ejemplo más práctico de dónde se aplicaba esta parte del torque magnético, ¿cierto? Que dependía del momento magnético, ¿ya? Y básicamente se aplican en los motores eléctricos, puede ser estos de juguete, ¿ya? Donde se coloca un imán, se coloca una espira con corriente y debido al torque magnético la espira comienza a girar, ¿ya? Básicamente eso. Los detalles lo explicamos en la clase pasada, como la dirección del momento magnético, la dirección del campo y la dirección del torque en este caso. Y lo último que alcanzamos a enunciar es que vamos a ver campos generados por corrientes, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar esto para agarrarnos de este. Nos vamos a agarrar de esta, copiar. Ya. Entonces vamos a continuar con campos generados por corrientes. Listos. Bueno, habíamos hablado algunas cosas la clase pasada que tenían que ver con que cuando teníamos un conductor, ya que no era uniforme, como este caso donde el conductor va cambiando su dirección, sin embargo la corriente que, que fluye a través de este conductor, de este cable, alambre, como quieran llamarlo, es constante, ¿ya? La magnitud de la corriente es constante, sin embargo va cambiando su dirección en todo momento. Y por la regla de la mano derecha, ya sabemos que si yo tengo la corriente, puedo saber la dirección del campo magnético, ya estableciendo la corriente con mi dedo pulgar y el campo magnético con la dirección que adquiere el resto de mis dedos. Ya en este caso, si la corriente va hacia allá, hacia la derecha, puedo ir un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, voy a ver que por arriba del cable de corriente, el campo magnético sale del plano. En cambio, por abajo, compuesto un poco con la mano, el campo magnético entra, ¿ya? Y es lo que está puesto ahí en el primer círculo en azul. Por arriba el campo sale, por debajo el campo entra. Y uno siempre puede calcular ya no solo la dirección del campo magnético, sino que el campo magnético como vector, como un campo como tal, a través de una expresión que se llama ley de Biot-Savart, ¿ya? En ella ¿cómo se llama? Se llega a esa ley a través de estas consideraciones, ¿ya? De saber que el campo cae con la distancia al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? La distancia donde yo voy a calcular el campo, que vendría a ser S punto P, ¿ya? Y que está a una distancia de el conductor por el que pasa la corriente. Esa distancia D, fíjense que es la magnitud del vector R menos R', ¿sí? También podemos ver que el campo es perpendicular a esta distancia D, o sea, a este vector R menos R'.
Vector R menos R' va del conductor hacia el punto P, mientras que el campo magnético es perpendicular al plano, sale. Entonces son perpendiculares. Ahí aparece D como vector unitario, o sea, es solamente la dirección del vector B. Y finalmente también el campo magnético es perpendicular, ortogonal, a DL. ¿Y qué era el DL? El DL es el camino que sigue la corriente. En este caso la corriente va hacia la derecha, un poquito inclinada hacia abajo, y el campo magnético también es perpendicular al plano, por lo tanto también es perpendicular al camino que sigue la corriente, ¿ya? Considerando todas esas cosas es que uno enuncia la ley que se llama ley de Biot-Savart. Biot porque era un señor francés. Savart no sé dónde, no sé, no me acuerdo. Ahí. ¿En qué establece la ley de Biot-Savart? Dice que el campo magnético, ¿ya? Que depende del vector R. ¿Por qué ponemos que depende del vector R? Bueno, porque el campo cambia si yo estoy a una distancia d, o si estoy más lejos, si estoy más cerca, si estoy más a la derecha o más a la izquierda. O sea, depende del vector posición. Fíjense que el vector R es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto campo, o sea, el punto donde yo voy a calcular del campo, ¿ya? Si ustedes se pierden, pueden llamar al vector R siempre punto campo, porque es el vector donde voy a calcular el campo, y al vector R' como punto fuente. ¿Por qué? Porque en el vector R', donde yo defino el vector R', es donde se encuentra la fuente que provoca el campo. ¿Ya? Punto fuente y punto campo para que no, si es que se pierdan. Nunca van a tener un apellido terrenal científico. Pero ¿y cómo quieres que le llamemos Baltasar? Punto P. Feísimo punto P. Ya. Bueno, el campo magnético, o lo que establece, no sé, un apellido normal. Ramírez, ya. Punto Ramírez, llamémosle. Un apellido con P por último, Baltasar. Aquí tienes punto P. Mu sub 0 sobre 4pi por la integral de, fíjense, acá es I de L, o sea, es, ya, punto Pérez, le vamos a llamar. Punto Pérez González. Ley de López. Ya basta, basta, que digo, me desconcentro yo. Cruz, el vector unitario, ya sabemos que son perpendiculares, y sabemos que cae con d al cuadrado. Eso es lo que acabamos de poner arriba de forma más o menos eh, fenomenológica, pero siempre podemos transformar esos vectores. Yo sé que el vector de Tongo es el vector unitario que va en la dirección desde la fuente hasta el punto P, ya, para no llamarle punto campo. Entonces yo puedo escribir ese vector unitario. ¿Cómo puedo escribir ese vector unitario? Como el vector que va desde la fuente hasta el punto campo y dividirlo por su magnitud. Asimismo, como puedo escribir ese vector d al cuadrado como el vector d, que es r menos r', también al cuadrado. ¿Ya? En fin. Acá aparece una nueva constante que es el mu sub 0. ¿Ya? El mu sub 0 es lo que conocemos como permeabilidad magnética. ¿Ya? Es una constante, al igual que el epsilon sub 0, ¿ya? Y tiene un valor de, cuando nosotros, bueno, no vamos a dar el valor de mu sub 0, sino que directamente el valor de mu sub 0 sobre 4pi, ya que es más fácil, y esto me queda 10 a la menos 7. ¿En qué unidades me queda esto? Bueno, en Tesla por metro dividido por amper. O si ustedes lo quieren en otras unidades, puede ser Newton sobre amper al cuadrado. ¿Ya? Esa es la constante que llamamos permeabilidad magnética, el mu sub 0. Bueno, como les dije, estos vectores de Tongo, que sería el vector unitario que va, pues voy a escribirlo acá, en esta dirección, este sería mi vector de Tongo. ¿Y cómo lo puedo escribir? Como el vector que va en esa dirección dividido por su magnitud. ¿Cuál es el vector que va en esa magnitud? En esa dirección, perdón, es r menos r'. Entonces, bueno, eso en realidad no es un vector unitario, sino que es el vector d. El vector unitario tiene magnitud 1. Este sería mi vector d. Entonces yo puedo escribir también el campo de esta forma. Mu sub 0 sobre 4pi por la integral, aquí me queda igual, y dl, recuerden que es el camino que sigue la corriente, y el vector unitario es esto que yo tengo acá, ¿cierto? R menos R' dividido en su magnitud. R menos R'.
Y acá abajo va ese mismo vector D, su magnitud al cuadrado. O sea, R menos R' al cuadrado. ¿Ya? Escribimos eso de una forma un poquito más bonita y nos queda que el campo magnético, a través de la ley de Biot-Savart, la podemos calcular como mu sub 0 sobre 4pi por, y aquí me queda I de L, ¿qué me queda arriba? Me queda el vector, ¿cierto? R menos R', y abajo me queda dividido por la magnitud al cubo. R menos R' al cubo. ¿A qué se parece esto? Bueno, se parece mucho a la expresión que ocupábamos para calcular campo eléctrico, ¿cierto? Solo que el campo eléctrico iba en la dirección del vector R menos R', ya en la dirección que va desde la fuente hacia afuera, hacia el punto cambio. En este caso no va en la dirección, es perpendicular, como decimos acá, ¿ya? El campo magnético no va en esta dirección, como si lo iría el campo eléctrico, por ejemplo. Hacia allá iría el campo eléctrico y por eso no hay ningún producto cruz. El hecho de que el campo magnético sea perpendicular hace que las líneas de campo vayan acá, se calculan a través de un producto vectorial, ¿ya? Para que sean perpendiculares. Eso. Esto que está acá entonces es la ley de Biot-Savart. Y para que no quede tan en el aire, obviamente vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Bueno, nosotros ya definimos lo que era la permeabilidad magnética y y el epsilon cero, ¿cierto? Y no lo vamos a ver ahora, ni siquiera sé si lo ocupemos, pero es bueno que ustedes sepan, los que tienen 140 lo van a ocupar antes, que la velocidad de la luz en algún medio está definida por 1 sobre la raíz de epsilon cero mu sub 0. ¿Ya? La velocidad de la luz se calcula de esa forma. La velocidad de la luz. ¿Por qué aparece la velocidad de la luz acá? Bueno, porque esto sale, no lo puse acá, lo puse en la clase pasada, sale todo de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell definen a las ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas no es nada más que luz, en diferentes longitudes de onda. ¿Ya? Por eso es que su velocidad de propagación está dada tiene que ver obviamente con estas cantidades que aparecen de la resolución de las ecuaciones de Maxwell. Ya, vamos a ver un ejemplo para aplicar la ley de Biot-Savart, que es una espira circular de corriente. ¿De corriente? Sí, de corriente. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo una espira circular acá y quiero calcular el campo acá, en un punto que está sobre su eje, o en el eje, que pasa por el centro, pero a una distancia arriba. Vamos a decir que este es mi punto P. ¿Ya? Vamos a decir que este es el centro de la espira. Y por esta espira circula una corriente I. ¿Ya? Da vueltas por la espira. Entonces, yo quiero calcular el campo magnético de esta espira de corriente en ese punto que está en el eje, pero a una distancia que podemos llamar, incluso la podemos definir, una distancia Z. ¿Les suena conocido eso? Sí, es un ejercicio típico. Entonces, para poder calcular el campo magnético, fíjense que lo primero que tengo que tener yo es los vectores R, R' y el dl, ¿cierto? Entonces vamos a partir, para poder definir yo los vectores R, R' y dl, ¿qué es lo que necesito antes de hacer cualquier definición? Si yo quiero definir un vector posición, ¿qué es lo que necesito? Un sistema de coordenadas, exactamente. Y un sistema, un origen, exacto, todo lo que ustedes dicen. Y claro, bueno, vamos a tomar el consejo de Lucas y vamos a hacerlo en coordenadas polares, pero en bases cartesianas, ¿ya? Para que ustedes, este sería mi eje X, mi eje Y, y el eje Z lo vamos a tirar hacia arriba, para que coincida con esa distancia Z, ¿ya? Entonces, aquí está además, o bueno, lo que quiero hacer es establecer que la espira de corriente, la espira circular, está en el plano XY, ¿ya? Está en el plano XY, o sea, si yo lo pusiese en 3 dimensiones,
saldría de la pantalla y yo quiero calcular el campo magnético ahí arriba. ¿Bien? ¿Cómo sería el campo así de manera bien cualitativa? ¿Cómo sería el campo si es que yo tengo una corriente circulando en esa dirección? Bueno, si yo estoy aquí va a depender. Si yo estoy muy pegadito al alambre, el campo va hacia acá, entonces iría así, así, acá. Si yo estoy muy pegadito a la espira. Pero a medida que yo me voy acercando al medio, bueno, por acá adelante igual, pero se va a ver feo si lo pongo. Se van agrandando estas líneas de campo, ¿cierto? Acá. Recuerden que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, no pueden quedar abiertas. Entonces acá yo no las voy a dibujar entera, pero esto da la vuelta completa. Y cada vez que me voy pasando más al medio, estas líneas de campo se van abriendo más, ¿cierto? No quiere decir que nunca se cierren, sino que describen, tienen una trayectoria más larga para cerrarse. Y si yo lo quiero calcular en el eje, bueno, acá en el eje justo sería algo así. Cualitativamente, ¿ah? Yo esperaría obtener algo como eso. Si yo me voy al centro, claro, me quedaría solamente campo magnético hacia arriba. Si yo me acerco mucho a la espira, ahí van a tener contribuciones para o el eje Y o el eje X, ¿ya? Dependiendo a cuánta distancia. Como estoy justo en el eje, yo debería esperar que el campo diese solamente en dirección Z. Una vez establecido eso, me puedo poner a escribir los vectores. ¿Cuál sería el vector R? Vector R, recuerden, es el punto campo, el punto donde voy a calcular el campo, que está sobre el eje Z, entonces sería Z en dirección K. Mi vector R', bueno, acá es más difícil. El vector R' es el vector punto fuente, entonces yo tengo que describir esa circunferencia. Aquí me faltó poner que la espira tiene radio R. Espira de radio R. ¿Ya? Entonces, como la espira tiene radio R, yo tengo que describir esto. Esto me quedaría, vamos a poner acá, este sería mi vector R', que describe un ángulo phi, ¿ya? El ángulo phi está descrito exactamente con respecto al eje X, ya en coordenadas polares, bases cartesianas. Entonces sería R, que es constante, porque es una espira circular, por el coseno de phi para el eje X, acá me quedaría R coseno de phi en el eje X, más en el eje Y sería R por el seno de phi en el eje. Ese sería mi vector R', que es el vector fuente, donde se encuentra la corriente. ¿Y qué me falta definir? Me falta definir el dl, ¿ya? ¿Qué es el dl? Aquí en ninguna parte aparece el dl. Bueno, el dl es el camino que sigue la corriente. Acá yo dibujé el vector R', que es el vector que va desde el origen, ya, es 2πr, pero no es tan simple escribir el vector dl. Por eso es que lo vamos a llevar a una vista superior, para poder escribir bien ese vector dl. Porque lo tienen que aprender a escribir bien, si no van a tener todo malo. Entonces, si vemos esto desde arriba, yo tendría esto, ¿cierto? Vamos a dibujar acá el eje X hacia allá y el eje Y hacia arriba, ¿ya? Esta es la misma espira de corriente de radio R, pero vista desde arriba. Entonces, acá yo dibujé el vector R' hacia allá, ¿cierto? Ese es mi vector R' que describe un ángulo phi respecto al eje X. Y el vector de L, ese vector de L es la trayectoria que sigue la corriente. Entonces, en este punto, ¿en qué dirección va la corriente? Es perpendicular, ¿ya? Eso es lo que tienen que notar, que el vector de L es perpendicular al R. Porque si yo me sitúo en ese punto, la corriente va, obviamente es algo infinitesimal, porque cambia punto a punto. El vector de L acá iría hacia allá. Ese sería mi vector dl, ¿ya? Y lo que podemos hacer es trasladar ese ángulo phi acá. ¿Dónde se replicaría ese ángulo phi? ¿Con el eje menos x o con el eje y? Aquí es donde tienen que usar lo que vienen aprendiendo desde 110, ¿cierto? Ese vector phi estaría acá, tal como dice Jesús,
en el eje Y. Entonces con eso yo puedo escribir mi vector de L. ¿Ya? Mi vector de L va a ser, primero que todo, o lo podemos escribir acá, escribamos no la parte vectorial, sino la parte escalar del vector R. El vector de L es el vector que da la vuelta completa, R de phi. ¿Sí? Sería ese pequeño arco. Piensen que el vector de L, si a ustedes les cuesta verlo, hagamos un arco chiquitito donde este ángulo le vamos a llamar de phi. Es un ángulo muy chiquitito. Y el vector de L es esto que está acá. Entonces, claro, ahí sí queda más claro que es R de phi, porque es un arco. ¿Sí? ¿Les queda claro por qué es R de phi? Sí, les tiene que quedar claro. Y lo otro que vemos es la dirección, ¿ya? Entonces ya tenemos su magnitud. Creo que voy a dejar esto escrito acá para que vean por qué es R de phi. Aquí. El vector de L. Este es un ángulo de phi, por lo tanto dl es igual a r por d phi, ¿ya? Por el arco. Estamos hablando de un vector de L, es algo infinitesimal, por eso va con d phi, un ángulo muy pequeño. Y ahora lo ponemos con sus respectivas direcciones. En el eje X, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia el lado negativo, ¿cierto? Entonces me quedaría menos, mejor dicho, esto que es la magnitud, lo podemos factorizar, r de phi, y la dirección va a estar dada en el eje X en el eje X, ¿iría con el seno o con el coseno? Con el 0. Con el seno, ¿ya? Las personas que no dominan esto tienen que aprenderlo, porque iría ahí menos seno en el eje X, porque va en dirección negativa. Y en el eje Y iría con el coseno, y es positivo porque va hacia arriba, ¿ya? Ese sería mi vector de L, ¿ya? Es el vector que va describiendo este arco de circunferencia. Sabemos que ese de phi varía entre 0 y 2 pi, porque tiene que dar la vuelta completa, y la dirección es la que acabamos de dibujar ahí arriba, ¿ya? Quizás está un poco chico, pero espero que se entienda acá. Este es mi vector de L y ese es el ángulo phi, ¿ya? Con todo eso ahora podemos, ¿qué nos falta? Ah, no, mentira. Nos falta acá el R menos R'. R menos R' me quedaría Z, bueno, menos R coseno, menos R seno, más Z. Y si yo saco la magnitud, el seno y el coseno me quedan al cuadrado, se suman, se van y me queda esto, simplemente. R cuadrado más Z cuadrado en raíz. Y listo. Y con eso ahora escribo mi expresión para el campo para poder integrar. Mu sobre 4pi por la integral de ¿qué? Y acá vamos copiando lo que decía arriba. I dl, o sea, la corriente que es constante, por el dl. O sea, R de phi factor de ¿qué? De menos seno de phi en el eje X más coseno de phi en el eje Y. Cruz. ¿Cruz qué? Cruz el vector R menos R', ¿ya? O sea, R menos R', las partes de R' me quedan negativas. R coseno de phi menos R seno de phi más Z K. Ahí tengo cruz R menos R', dividido por la magnitud elevado a el cubo. Y la magnitud es raíz de eso, por lo tanto acá me quedaría R cuadrado más Z cuadrado elevado al cubo. O sea, elevado a 3 medios finalmente. ¿Ya? Y listo. Puedo sacar, para ordenar un poquito esto, vamos a sacar las cosas que son constantes. ¿Qué es lo único que varía acá? ¿Cuál es la única variable que yo tengo dentro de mi integral? El R, el Z, la corriente, el phi, El de phi. el F. El Z, el de ya. Estamos ahí. Hay una opinión variada. No, lo único que varía es el phi. Que fíjense que el único diferencial que me queda finalmente es el de phi, porque es el que tengo que barrer el de i, de phi, está bien. El z es fijo, porque, bueno, en realidad no es fijo, yo lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo.
pero no influye en la integral, porque yo me paro en ese punto y yo incluso puedo asumir que eso es una distancia fija A, ¿ya? Yo me estoy parando ahí en un punto arriba, pero no influye en la integral, no hay ningún de z, no hay ningún de r, ¿ya? La única variable es el phi. Entonces todo lo que no depende de phi, yo lo puedo sacar de la integral. De forma que acá me queda mu sub 0 y r, que es lo que está arriba, dividido en r al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Por la integral, y aquí me queda solamente la integral de phi, que yo sé que va entre 0 y 2pi, porque tiene que dar la vuelta completa. Y acá volvemos a escribir estos vectores para analizarlos término a término. Seno de phi más coseno de phi, cruz menos r coseno de phi, menos r seno de phi. Acá me faltó el vector unitario. Más z en dirección del eje z. Me queda esa integral, ¿cierto? Y bueno, yo podría integrar todo antes, pero hace hambre. Y el 4pi me lo comí. Dice, gracias por avisar. Ahí está el 4pi. Ah, por eso hace hambre. Sí. Yo tomé desayuno, ustedes son los que no toman desayuno. Entonces ahora yo tengo que hacer productos vectoriales. ¿Se acuerdan de cómo hacer producto vectorial o no? ¿Lo aprendieron en mate? Ponerlo en un determinante, ¿se acuerdan? Lo ponían así. Aquí ponían las componentes y desarrollaban ese determinante. Bueno, no vamos a ocupar eso, vamos a ocupar algo mucho más simple, porque claro, acá, para simplificarnos la vida. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son los productos vectoriales entre los vectores unitarios. Ya los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas tienen productos vectoriales establecidos. Si yo hago I, ustedes lo pueden comprobar con su propia mano. Son vectores unitarios, entonces no importa la magnitud, todos tienen magnitud 1. Importa solamente la dirección. Si yo hago I cruz J, me va a dar el K. Si yo hago J cruz K, me va a dar el I. Si yo hago K cruz I, me va a dar el J. Entonces tengo que respetar simplemente eso. ¿Ya? Que I cruz J es igual a K. Que J cruz K es igual a I. Y que K cruz I es igual a J. ¿Qué pasa si yo tuviese, por ejemplo, J cruz I? ¿Cuánto debería dar eso? J cruz I menos K, ¿cierto? El producto vectorial no es conmutativo y si yo lo invierto, aparece un signo menos. ¿Ya? Si no se acuerdan de eso, tienen que volver a mate. ¿Ya? Producto cruz no es conmutativo. En fin, entonces, con eso yo puedo resolver el producto cruz que tengo allá adentro, antes de integrar, ya de una manera mucho más simple que haciendo todo ese producto completo. Entonces podemos multiplicar término a término. El primer término con el primer término se me anula, ¿cierto? Porque me queda I cruz I. Cuando los vectores son paralelos, el producto cruz es 0. Entonces el primer producto cruz me queda 0. El segundo me queda el seno de phi con el seno de phi allá. Entonces ahí sí me sale menos seno, me queda R, seno cuadrado de phi, y me queda I cruz J, o sea, en dirección K. Y el primero con el tercero me queda I cruz K. I cruz K es menos J, pero hay un menos, entonces ahí me queda más. Y me queda Z por el seno de phi, como me queda I cruz K, me queda J. ¿Ya? ¿No me equivoco? No. Más, ahora vamos con el segundo término, el coseno de phi, J tongo. Con el primer término me quedaría J cruz I, o J cruz menos I. Sería I cruz J, o sea, me queda en K. Más, si me queda positivo, R por el coseno cuadrado de phi. J cruz menos I me da K. Y acá me faltó un espacio para el último. El segundo término, J cruz J, se me anula y me queda solo el del tercero. J cruz K, entonces acá me queda un Z por el coseno de phi, me queda J cruz K, dirección I. ¿Ya? Acá me comí el de phi. Entonces ya hice el producto cruz. ¿Se fijan? Creo que de esta forma es mucho más simple que hacer el determinante. Solamente ir haciendo los productos multiplicando
término a término e ir haciendo estos productos cruces, productos vectoriales. Listo. Fíjense que acá entonces me queda este término, ¿ya? En dirección K. Entonces vamos a ordenar un poquito esto antes de integrar. Acá me queda la integral entre 0 y 2pi de phi, y ordenamos, ¿cierto? Me queda en el eje Y, en el eje X, perdón, z coseno de phi. En el eje Y me queda z seno de phi. Y en el eje Z me queda r seno cuadrado de phi más r coseno cuadrado de phi, o sea, r. Y esa es la integral que debo resolver. ¿O no? Déjenme ver si voy bien. ¿Cuánto me queda la integral de los dos primeros términos? De este término y de este otro término. 0, ¿cierto? Ya deberían estar claritos con eso y ahorrar tiempo. ¿Ya? Si ustedes ven una integral del seno o del coseno entre 0 y 2pi, me queda más k, Carlos. Me queda más k porque en los productos vectoriales, cuando sale el primer k, me queda menos i cruz menos j. ¿Ya? Por eso hay dos menos. Y el segundo término es cuando multiplico el j cruz i, me queda coseno de phi j, que sería este término, cruz menos r coseno de phi. Entonces, claro, ahí hay un menos también. Pero como es j cruz i es menos k. Y con el menos de ahí me queda más. Por eso ambos términos que van con k son positivos. En fin, ya. La integral de esos dos primeros términos son 0 y me sobrevive solamente la última integral. Esta del r en dirección k. Como no depende de phi, la integral entre 0 y 2pi de phi es simplemente 2pi. Entonces se me va el 2pi del numerador con el del denominador y me queda abajo un 2. Entonces finalmente el campo en una posición R, bueno, no es una posición R cualquiera, sino que es sobre el eje a una distancia z desde el centro, me quedaría mu y r, arriba me queda un 2pi, que se me va abajo con ese 4pi, me queda simplemente 2, factor de r al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios en dirección del eje Z. O sea que al menos era consistente con nuestros dibujitos cualitativos. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿no sería r cuadrado? R cuadrado, sí, me comí otro R. El que estaba con la integral. R cuadrado, está bien. ¿Ya? Y claro, fíjense que es más o menos lógico, a medida que yo me voy alejando del centro de la espira, el campo va disminuyendo. Sabemos que el campo cae con la distancia al cuadrado. Y es lo que está ahí. ¿Ya? Más o menos. No cae justo con la distancia al cuadrado porque no es lineal, pero se entiende. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Ya? Sé que lo que más les puede complicar acá es, primero, establecer la dirección del DL, y qué es el DL, que es el camino que sigue la corriente, y luego el producto vectorial. Creo que son las dos cosas que deben tener cuidado porque es lo nuevo. El resto, la integral, ustedes ya están acostumbrados a este tipo de integrales, y calcular el R', todo eso ya lo habíamos reforzado antes, o creo yo que lo habíamos reforzado en la parte de campo eléctrico. ¿Ya? Profe, ¿cómo pongo el signo de la I? ¿Cómo determinó, digo, la corriente eléctrica? Acá. No, la corriente eléctrica es una constante, lo pongo como I nomás. El que me va a dar el signo es el dl, porque el dl es el que me indica el camino que sigue la corriente. Entonces fíjate que el dl depende de phi. El dl en algunos puntos puede ser positivo y en otros puntos puede ser negativo. ¿Ya? Si yo me fijo en el dl, por ejemplo, en el inicio, está mal decir en el inicio. Si yo me fijo en el dl, Baltasar, acá el dl va hacia allá. Entonces, en este punto el dl sería positivo en el eje y no tendría componente en el eje X. Si yo me fijo en el dl acá, apuntaría hacia allá. Entonces, en ese punto,
tendría componente positiva en el eje X y no tendría componente en el eje Y. Claro, el signo del DL va a depender del punto. Cambia. Porque no es una línea recta. ¿Sí? Ya, vale. ¿De dónde salió el R menos R'? El R menos R', ¿en dónde, Jesús? ¿De dónde aparece en esta expresión? Sí, no, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Gracias. Sí, es porque por acá es de L cruz R menos R', ¿ya? Por fórmula, sí. En realidad eso no aparece por arte de magia. Nosotros nos saltamos hartos pasos del origen de esas expresiones, pero bueno, creo que no es lo relevante para este curso al menos. Vamos a ver otro ejemplo que nos va a servir después para cuando veamos ley de Ampere. El ejemplo 2 es un alambre recto o cable de corriente. Alambre recto de longitud L de corriente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá un alambre con longitud L, ¿sí? Vamos a poner acá su longitud. Y yo quiero calcular el campo magnético acá, en un punto P que está por sobre el alambre. ¿Ya? Y la dirección de la corriente, bueno, va hacia allá. ¿Sí? Bueno, para eso entonces, si yo quiero calcular el campo, debo establecer los vectores R, R' y DL. Y para eso debo establecer un sistema de referencia, ¿cierto? ¿Qué sistema de referencia me sugieren ustedes? ¿O lo sugiero yo nomás? No me sugieren, lo sugiero yo. Vamos a decir que el eje X va hacia allá. ¿Y dónde recomiendan poner el origen? ¿En el extremo izquierdo del cable, en el extremo derecho del alambre, perdón, o al medio? ¿Dónde creen que será mejor? Ya, le vamos a hacer caso a Fernando. Vamos a ponerlo acá al medio. Entonces acá al medio va a estar el origen y de acá se va a despegar el eje Y hacia arriba. ¿Ya? De tal manera que el punto P nuevamente va a estar a una distancia I hacia arriba. ¿Ya? ¿Hacia dónde debería esperar yo que me diese el campo en ese punto? Si yo sé que la corriente va hacia allá. ¿Hacia arriba? ¿Hacia adentro? ¿Hacia afuera? Si la corriente va hacia allá, por la regla de la mano derecha, yo debería esperar que el campo en el punto P saliese del plano. ¿Ya? Como lo vimos acá. Acá. Si la corriente va hacia allá, yo estaría en esta situación. ¿Ya? El campo debe salir. Oh, borré eso, ¿no? Y lo borré. Entonces, claro, yo debería esperar entonces que el campo ahí fuese en qué dirección? Dirección Z. Positivo, porque si yo defino el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba, el eje Z sale del plano. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos establecer, vamos a tomar el DL, bueno, el DL es el camino que sigue la corriente, entonces yo lo puedo establecer en cualquier punto. Vamos a decir que este pedacito de acá es el DL. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a poner en verde, de aquí a acá sería mi vector R', ¿o no? Vector desde el origen hasta el punto fuente. Y de aquí hacia allá sería mi vector R, punto campo, donde yo voy a calcular el campo. Y el DL iría hacia la derecha, ya sería ese pedacito, iba hacia la derecha. Entonces con eso escribimos, el vector R, punto campo, sería simplemente I en el eje, en el eje Y. El vector R' sería, claro, el vector R' varía. ¿En qué eje varía? Varía en el eje X. Entonces está sobre el eje X en dirección del eje X. X de R, sí. No es X de R, es X simplemente. ¿Ya? Está en cualquier punto del eje X mientras esté entre menos L medio y L medio. ¿Ya? Y por lo tanto acá yo puedo escribir R menos R', sería
menos x más y la magnitud r menos r' sería simplemente la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Eso. ¿Qué me falta? Ah, me falta el dl. El dl es por donde se mueve la corriente. Simplemente es dx en dirección del eje x. ¿Ya? Ese sería el dl. ¿Sí? Y con eso ya puedo empezar a calcular campo magnético. Campo magnético que depende de R es igual a que mu sobre 4pi por la integral de la corriente por el dl, o sea, de x cruz R menos R', o sea, menos x más y dividido en la magnitud al cubo, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? Y listo, una vez que ustedes llegan a esta expresión, el resto es simple. ¿Ya? Aquí la parte más difícil es establecer los vectores R, R', el vector dl y las magnitudes del R menos R'. Si ustedes consiguen llegar a la integral, de ahí depende de sus habilidades matemáticas, ¿no? Ya de cómo les haya ido en mate, mate 2, mate 3, no sé cuál es esa mate donde viene esto. Ya. ¿Qué es lo que varía acá? Eso sí lo tienen que identificar. ¿Qué cosas son las que varían y qué cosas son las que son constantes? Fíjense que el único diferencial que tengo dentro de la integral es el diferenciar de x, ¿ya? Que me entrega desde dónde varía la corriente, por dónde circula la corriente. La corriente circula a lo largo del eje X y yo puedo poner los límites inmediatamente. ¿Cuáles serían los límites de integración de esa integral? 0L. Fíjense dónde pusimos el origen, por eso es importante dónde ponen el origen. De menos L medio a L medio. De menos L medio a L medio, exactamente. Si yo hubiese puesto el origen en el extremo izquierdo, claro, ahí sería de 0 a L, pero me complica el vector P, porque no sería solamente IX, sino que tendría coordenadas en X. ¿Ya? Entonces acá esto iría de menos L medio a L medio. Y ahora desarrollamos el producto vectorial. Puedo sacar inmediatamente la corriente, que yo sé que es constante, y acá me queda el dx, ¿por qué? I cruz I se me anula, ¿no es así? Me queda dx, y I cruz J me da K, entonces me queda I en dirección K. Todo esto dividido por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios. Eso, y ahora es integrar de menos L medio Profe, a L medio, ¿sí? voy a hacer la multiplicación de la parte de arriba, ¿no? Al Me tiro. perdí un poquito. Déjame completar esta línea y me devuelvo. Ya, acá me quedan dos productos. Me queda dx menos dx por x y cruz y. Y el otro me queda dx por y cruz j. Esto que está acá es 0, porque i cruz i me da 0. Y este i cruz j me da k. O sea, me da este término. No, en realidad no me da eso. Me da i de x en dirección k, porque el i cruz j me da k. Vale. Eso es justamente, ¿se entiende ahora? Sí. ¿Ya? Recuerden que si es i cruz j me da k, y si es j cruz i me da menos k. ¿Ya? Y ahora les iba a preguntar justamente eso, lo que me acaba de responder Germán. ¿Cómo resuelvo esa integral? Bueno, si lo hacen por sustitución, no van a parar nunca porque les va a quedar un 2x de x que no van a tener con qué eliminar. Cuando no hay término de x arriba, tengo que hacer una sustitución trigonométrica, ¿ya? Tampoco es que sea tan... Wolfram, no, estamos aprendiendo a integrar, pues entonces, ¿cómo se la voy a encargar a Wolfram? Ya. ¿Qué reemplazo o qué sustitución debo hacer para la sustitución trigonométrica? Bueno, vamos a decir que x es igual a y por la tangente de teta, ¿ya?
Por lo tanto, el dx es igual a i por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de teta. ¿Ya? De esta forma, el x cuadrado más y cuadrado me queda y cuadrado tangente cuadrado más y cuadrado. O sea, y cuadrado factor de tangente cuadrado más 1. Y eso es secante al cuadrado. Profe, ¿por qué dijo eso? ¿De dónde sacó eso del X y tangente? Ahí me Esto de perdí. acá, Sí, como digo, porque yo sé que esa integral se resuelve por sustitución trigonométrica. Es lo que yo aprendí cuando di hace no sé cuánto, no les voy a decir cuántos años cuando di cálculo. Que cuando tengo este tipo de expresiones, no tengo ningún término x que acompaña al de x y abajo tengo una raíz de x cuadrado más y cuadrado, independiente de la potencia que tenga ahí, lo debo hacer por sustitución trigonométrica. Y debo intentar llevar este x cuadrado más y cuadrado a una función trigonométrica. Si yo reemplazo el x como y tangente de teta, me queda que esto finalmente es i cuadrado secante cuadrado de teta. Después, no es que yo me vaya a quedar con estas variables, Baltasar. Yo después debo volver a las variables originales. Pero es un método para resolver esa integral. Es el único que yo conozco. Es un triángulo auxiliar, exactamente. Después voy a hacer el triángulo para que ustedes vean de dónde sale esa variable teta. Es exactamente como José dice. Se hace con un triángulo auxiliar. ¿Ya? Pero yo voy a ocupar el triángulo auxiliar cuando tenga que volver a las variables originales, no. Entonces, haciendo ese reemplazo, me queda acá que la integral de dx sobre, vamos a sacarle la parte vectorial y los límites de integración, x cuadrado, y cuadrado elevado a 3 medios, yo la puedo llevar a ¿qué? A la integral de dx, y acá me queda y por la secante al cuadrado de teta, y abajo me queda x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Entonces, el x cuadrado más y cuadrado, bueno, lo vamos a poner acá explícitamente para que no saltarme paso. Acá me quedaría x cuadrado más y cuadrado sería y cuadrado tangente cuadrado de teta más y cuadrado. O sea, y cuadrado tangente cuadrado de teta más 1, o sea, y cuadrado secante cuadrado de teta. Esto está elevado a 3 medios, o sea, elevado a 3 y sacado raíz, por lo tanto me queda y al cubo por la secante al cubo de teta. Entonces, finalmente me queda 1 sobre i cuadrado por la integral de 1 sobre secante. Y 1 sobre secante es coseno de teta. Y la integral del coseno sí que se la saben, es algo mucho más fácil y es simplemente seno, ¿cierto? Entonces me queda 1 sobre i al cuadrado por el seno de teta, ¿ya? Pero ahora debo volver a las variables originales. Y yo lo único que definí fue una relación entre x e y la tangente de teta. Necesito saber cómo escribo el seno de teta en función de mis variables originales. Y para eso construyo el triángulo que me sugiere José, ¿cierto? Vamos a poner acá, y si yo defino este ángulo como teta, y guiándome por esta definición, ¿qué es lo que me decía? Tangente de teta me quedaría x sobre y, o sea, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Por lo tanto, el seno de teta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, x, dividido por la hipotenusa, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, ya logré integrar y volví a las variables originales. Entonces, volviendo a la expresión del campo, ¿cómo quedaba? Mu sub 0 y por i sobre 4pi por la integral que ya la resolví, solamente sé que acá me queda 1 sobre i al cuadrado por el seno de teta, o sea, x dividido en raíz de x cuadrado más i al cuadrado. Todo esto evaluado entre menos L medio y L medio en dirección del eje Z. ¿Ya? Y listo, ahora es evaluar nomás. ¿Ya? Fíjense que se me va ese i con ese i, y me queda i sub 0 y factor de 4pi. En el denominador, si yo evalúo L medio o menos L medio, da exactamente lo mismo, porque están al cuadrado. Y arriba me quedaría L medio menos L medio. O sea, 2 veces L medio, L. Pero lo voy a dejar como 2 veces L medio.
2 veces L medio dividido en la raíz de L cuadrado cuarto más I al cuadrado. ¿Por qué lo dejé de esa forma? Que se ve más bonito. ¿Ya? Entonces el campo magnético en ese punto es igual a mu sub 0 I sobre 2pi, ¿cierto? Y acá me queda L medio dividido en raíz de L cuadrado Profe, ¿no le cuarto. falta una I? Sí, me falta un I ahí abajo. Más I cuadrado, ¿ya? Esto en dirección del eje Z. Entonces encontré, claro, el resultado al menos coincide con lo que nosotros habíamos predicho de la dirección del campo magnético, ¿cierto? Que en ese punto el campo magnético debería apuntar saliendo del plano, ¿ya? Y también es consistente con lo que dice, que fíjense que está dividido por I. Por lo tanto, mientras más lejos, mientras ese I sea mayor, mientras más lejos del cable, del alambre yo estoy, menos intenso es el campo magnético. Mientras más cerquita estoy, es más intenso. ¿Ya? Déjenme ver si llega al mismo resultado, si llega al mismo resultado. Y claro, ¿y qué pasa si el I es muy chiquitito? Perdón. ¿Hasta qué hora de esta clase? Siempre se me olvida, hasta las 10:45. Es más fuerte, ¿cierto? Pero se puede llegar a una expresión matemática, a una expresión algebraica mucho más bonita. Vamos a ver qué pasa. Si I, esa distancia a la que yo estoy calculando el campo, es mucho menor al largo del conductor. ¿Ya? Si ese I está muy pegadito, como dice Pablo, el campo magnético es más fuerte, es más intenso. ¿Ya? Y si yo estoy muy pegadito al alambre, yo puedo ver que las dimensiones del alambre son muy grandes. Son infinitas si es que yo me encuentro muy pegadito. Veo mucho alambre para la izquierda y mucho alambre para la derecha. Yo puedo asumir que ese alambre es infinito en comparación a la distancia I. O sea que I sobre L es mucho menor que 1. Y tal como dice, la hora de mi tablet no está pegada desde que lo prendí la primera vez. 9:40 no son claramente. Hay que factorizar, ¿ya? Entonces, para encontrar esa relación I sobre L, vamos a factorizar, ¿por qué? Justamente por L medio. Entonces acá me quedaría que el campo es igual a mu I sobre 2pi I. Acá me queda L medio, y acá abajo factorizo por L medio, ¿ya? Por eso dejé el L medio arriba. Por la raíz, bueno, eso si yo lo factorizo y lo saco, me queda simplemente 1, ¿cierto? Más, y acá me quedaría I dividido en L medio al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, como el I sobre L es mucho menor que 1, yo puedo despreciar ese término. A pesar de que sea L medio, ¿ya? Además, más encima está al cuadrado. Entonces yo puedo despreciar ese término y de esa forma ese L medio se me va con ese L medio. Esto está en dirección, me falta el vector. Entonces, si es que yo estoy muy pegadito al alambre, yo veo el alambre como si fuese un alambre infinito. Y el campo magnético me queda simplemente mu I dividido en 2pi por I, dirección del eje Z. En ese límite, obviamente, ¿ya? Solamente cuando estoy muy cerquita del alambre. Eso. Acá me equivoqué. Esto no es igual, simplemente es una aproximación. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Bueno, porque ahora vamos, ¿cómo habría quedado si tomaba la referencia en L igual a 0? Tengo que llegar al mismo resultado, Diego. Solo que la integral se me complica. Se me complica, ¿por qué? Porque el vector R se complica, ¿ya? Si yo hubiese puesto el origen acá, en esta línea, vamos a ver que el vector R ya no tiene coordenadas simplemente en el eje Y, sino que va a tener con coordenadas en el eje X y en el eje Y. Sería L medio
en el eje X más Y en el eje Y. ¿Ya? Eso es lo que me cambia. Y claro, ahí me cambia el R menos R', me cambian los límites de integración, en vez de menos L medio a L medio, me queda de 0 a L, pero el resultado no puede variar. Se me va a complicar un poco más la integral, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, Diego? ¿Para qué se van a complicar? Que intenten siempre definir sus sistemas de referencia para obtener la mayor simetría posible. Mientras más simétrico sea su problema, más fácil de resolver va a ser. No, si es que hace eso, no evitas la sustitución. No hay manera de evitar esa sustitución. A menos que algo arriba dependa de X. ¿Ya? ¿Qué cosa puede depender arriba de X? La corriente. Puedo decir que la corriente aumenta con X. Y ahí elimino puedo hacer con sustitución normal y elimino, evito la sustitución trigonométrica. No, Felipe, en este no te puedo decir que es siempre la misma sustitución. Va a depender de la simetría del problema. ¿Ya? Justo en este problema que tiene simetría cartesiana y que yo puse el alambre en esa orientación, me quedó esa integral de sustitución trigonométrica que se resuelve por sustitución trigonométrica. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que siempre la integral del campo magnético se va a resolver con sustitución trigonométrica. Es lo mismo que les pasaba con las integrales del campo eléctrico. Va a depender del tipo de problema, ¿ya? De cómo les quedan sus diferenciales, sus vectores R, R', etc. Pero, Andrés, mira, en este caso, si la corriente dependiese de X, por ejemplo, si yo dijese que la corriente, acá, si yo dijese que esa corriente no es constante, sino que es una corriente I0 que depende de X, claro, en ese caso la corriente depende de X, pero lo único que hace es facilitarle la integral, porque acá la integral finalmente les quedaría X de X, y eso se hace por sustitución, U es igual a X cuadrado más Y cuadrado, y les simplifica el cálculo, ¿ya? A veces uno pone esas variaciones no para complicarle el cálculo, sino que para simplificarle las integrales. A veces. Ya. En fin. ¿Alguna duda de esto? ¿Ya? Porque estos son los ejercicios que vamos a desarrollar. Cálculos de campos magnéticos con fuentes de corriente si nosotros resolvimos este ejercicio, este ejemplo 2, ustedes podrían resolver, por ejemplo, ya, se lo voy a dejar de ejemplo. Aunque no sé si dejarlo de ejemplo porque no lo he hecho. Entonces el hecho de no haberlo hecho, quizás me va a resultar en un cálculo. Pero por ejemplo pueden resolver configuraciones de este tipo. Imagínense que por acá va una corriente y por acá va otra corriente. ¿Ya? Y esto tiene un radio R. Y yo quiero calcular el campo magnético ahí. ¿Cómo calcularían el campo magnético ahí? Tendría que ser superposición de lo que genera una con el otro. Exactamente, habría que usar el principio de superposición. Calcular el de este que está acá abajo, ¿cierto? Que le podrían llamar 1. Y el del 1 es fácil, porque ya lo acabamos de hacer. Es el mismo problema, exactamente el mismo problema que acabamos de resolver ahora. Espera, que me quedo más largo ahí. ¿Ya? El de alambre es el mismo que acabamos de resolver ahí. Ya tienen ese resultado. Después tendrían que calcular el de este, ¿cierto? Esta contribución hasta ahí. Luego, la de la mitad de la espira. La de la mitad de la espira también la resolvimos. ¿Qué es lo que me cambia? Que la espira no da la vuelta completa, sino que va de 0 a pi nomás. ¿Ya? Y finalmente el de este de acá, el del 4. Entonces, ese tipo de problemas ustedes los podrían resolver desde ya. No pueden definir sistemas de referencia distintas para el alambre que está abajo y al de arriba.
pero después no pueden aplicar el teorema de superposición, ¿ya? Cuando ustedes quieren aplicar superposición, debe estar definido con respecto al mismo sistema de coordenadas. Por eso, claro, pueden resolverlo con sistemas de referencia distintos, pero cuando vayan a aplicar la superposición deben unificar esos sistemas de referencia. No pueden hacerlo si están medidos desde partes diferentes, es decir, si tienen orígenes diferentes. Y la corriente de abajo es distancia del punto P, también es R. Ah, sí, me falta definir eso. Bueno, sí, puede ser R, sería interesante. Pero no, creo que esto lo vamos a hacer después, algún día, ¿ya? Pero es una idea de cosas a las que ustedes se pueden ver enfrentados, problemas de este tipo, ¿ya? Y ahora, en lo poco, hasta que era esta clase, a las 10:40, en estos 10 minutos vamos a enunciar simplemente, no vamos a calcular. ¿Por qué lo borré? Ah, porque tenía pensado hacerlo después. ¿Quieren que lo deje ahí? Ya, lo vamos a dejar ahí. Pero es que no lo quiero dejar porque no lo he hecho yo. Entonces, si yo no lo he hecho, me tinca que a lo mejor puede salir alguna integral media marciana. Entonces, por eso no se los quiero dejar. Sería como poco prudente. A lo mejor es fácil, ¿ya? A lo mejor salen 3 pasos y les sale, pero corren ese riesgo de que les quede muy complicado. Se los voy a dejar por si acaso, pero con esa advertencia de que yo no lo he hecho. Entonces, ¿cómo les voy a dejar un ejercicio que yo no sé cuán largos son los cálculos? 5 puntos extra por certamen, profe, si lo hacemos. Y sale una integral. Ya, bueno. Va a pasar algo con las integrales de las contribuciones 2 y 4 que, claro, ahí es fácil ver, pero lo voy a hacer en el otro a corto plazo. Depende cómo andemos con los tiempos. Si intento, ya, pero se los voy a dejar de tarea. Si se les complica mucho la integral, hay dos posibilidades. O de verdad era muy complicada, o se equivocan. Ya, se los dejo ahí. Quizás esto está en la guía, no sé. Ni siquiera he mirado yo la guía de ley de Biot-Savart. Bueno, dado que quedan, no, ¿para qué los voy a marear con ley de Ampère si no alcanzamos? Nos quedan 8 minutos y voy a quedar a media igual que la clase pasada. Prefiero dejar la clase hasta ahí, donde creo que está un poco claro todo, no hay muchas dudas. Ley de Ampère, así es. Vamos allá, vamos a poner el título para la otra clase. Ley de Ampère. La ley de Ampère es un símil de la ley de Gauss para el cálculo de campos magnéticos, ¿ya? Uno puede calcular campos magnéticos conociendo cuál es la forma que tienen las líneas de campo y estableciendo, igual que la ley de Gauss, qué corriente hay adentro, y de esa manera yo puedo determinar cómo es el campo magnético, ¿ya? Es un símil de la ley de Gauss aplicado a la ley de Ampère, ¿ya? Tiene bases distintas, ¿ya? Pero erróneas por lo demás, porque se calcula, se llega a la expresión de la ley de Ampère en base al trabajo hecho por la fuerza magnética, y ustedes saben que la fuerza magnética no ejerce trabajo, no realiza trabajo porque el desplazamiento es perpendicular a la fuerza, ¿ya? Entonces, pero bueno, se llega a una expresión similar que cuando los problemas tienen una simetría, una alta simetría, lo mismo que en Gauss, uno puede reducir un poco, evitar estas integrales, ¿ya? Y calcular el campo magnético de una manera más directa, ¿ya? Igual que con la ley de Gauss, ustedes evitaban resolver estas integrales, pero bajo la condición de que ustedes supiesen cómo era el campo, en cuál era la dirección del campo eléctrico, y que el problema tuviese alta simetría. Ya, por ejemplo, esto que está acá sí se puede haber calculado con la ley de Gauss, o sea, con la ley de Gauss, con la ley de Ampère, porque es simétrico. Ya tengo una espira simétrica y yo quiero calcular el campo en un punto de simetría, en un punto que está sobre el eje. ¿Ya? Acá también, en el del alambre, quizás si estoy muy lejos, no es simétrico, porque empiezan a influir los efectos de borde, ¿ya? Pero si yo me acerco lo suficientemente al alambre, puedo ver el alambre como si fuese algo infinito. Y si el alambre es infinito, tiene un alto nivel de simetría y se puede resolver por ley de Ampère, ¿ya? Por eso hicimos la aproximación esta cuando estábamos muy pegaditos al alambre, para comparar esta expresión con la que vamos a obtener con la ley de Ampère, ¿sí?
eso enuncia la ley de Ampère. No vamos a comentar nada más respecto a eso porque hay que entrar en detalles que vamos a dejar a media. Ya. Eso, no sé si tienen dudas. No hay, bueno, no hay control. Vienen saliendo de un certamen, así que creo que están un poco... No me han dicho cuándo va a ser el otro control en todo caso. Voy a preguntar. A ver si me responden en este rato. Profe, ¿y se van a hacer todos los controles? En ¿O van principio a sí. eliminar uno? Vamos a ver cómo avanzamos con la materia. No te podría asegurar que los vamos a hacer todos porque, como ustedes se pudieron dar cuenta, en relación al calendario que les subieron, vamos un poco más lento. Ustedes quieren, aceleramos, pasamos más rápido para que puedan tener todos los controles. ¿Ya? No, profe, mejor no. Mejor que no. No, profe. Espérenme un segundito. Bueno, ya, el que se quiera ir, se puede ir. Bueno, bueno. Es el control 4, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, ahí pregunté. Ya, bueno, si me responden, ahora les respondo y si no, el lunes les tengo información. Vamos a ver la ley de Ørsted, no como tal, porque en realidad la ley de Ørsted es más o menos fenomenológica, pero sí la vamos a ver desde el punto de vista conceptual ya. No es algo muy complejo desde el punto de vista de hacer un problema como tal, sino que nos sirve para enunciar que las corrientes generan un campo magnético. ¿Ya? Es lo que ven en el lab esta semana. Pero es fácil, Baltasar, lo de la ley de Ørsted. Es cuando tú tienes una corriente, genera un campo magnético. Entonces, ¿qué enuncia la ley de Ørsted? Que si tú tienes una brújula o algo que funcione como una brújula, una aguja apuntando, y si tú la dejas en una superficie, esa brújula va a apuntar al norte magnético, ¿cierto? Pero si tú le pones un campo magnético en la cercanía, vas a desviar esa aguja, porque ya no va a ser solo el campo magnético terrestre el que haga que la brújula apunte hacia el norte magnético, sino que debido a que hay un campo magnético externo, la aguja se alinea con este campo magnético externo. Eso es lo que enuncia la ley de Ørsted, nada más. Ya, chicos y chicas, dejamos esto hasta acá. Espero que no tienen muchas más dudas y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Ya, que tengan un buen fin de semana y no olviden ir a las ayudantías. Chau, chau. Cuídense. Sí, profe. Chao, profe. Chau.